hay unas 15 universidades, una ciudad universitaria, de las más universitarias de Colombia. Entonces, la gente estaba enfocada en ser profesional. Luego, una ciudad que tenga 280,000 habitantes, donde haya 15 universidades, ¿qué creen que están haciendo los jóvenes? Estudiando. ¿Qué creen que están haciendo los padres? Pues ejerciendo lo que estudiaron y esperando que sus hijos terminen la carrera para ejercer lo que también estudiaron. O sea, toda una comunidad enfocada en estudiar carreras. Una comunidad completamente profesionalizada, un poco difícil de que entendiera este negocio. Y muchos diamantes no iban ahí a Popayán porque decían que el terreno no era fácil para desarrollar el negocio. Cuando nosotros llegamos al negocio, cuando yo llegué al negocio, yo trabajaba en esa universidad y obviamente a mí me gustaba la educación. Luego, como me gustaba la educación, yo por eso había aceptado ser rector de esa universidad, me gustaba mucho el tema de la gente y me gustaba obviamente el tema de la educación. Cuando yo encontré el negocio, conecté inmediatamente con la educación y con la posibilidad de que la educación fuera impactante para las demás personas. Número 1, esa educación empezó a impactar en mí. Una vez esa educación empezó a impactar en mí, empezó a impactar en mi liderazgo y empecé yo a impactar en otros. Por eso la responsabilidad de los líderes. ¿Por qué me impacté en el negocio? Me impacté en el negocio porque por primera vez en la vida me daba cuenta de algo que después de haber estudiado 30 años no me había dado cuenta. Y eso es impresionante. Yo todavía me impresiono que hubiese estudiado 30 años. Yo fui a la primaria, hubo aquí gente que fue a la primaria, ¿verdad? Porque sí, aprendimos a leer, aprendimos a escribir. Yo fui al jardín, al antejardín, fui a la primaria, fui al colegio y fui a la universidad. Después de haber ido a la universidad, mañana en la historia se van a dar cuenta todos, yo estudié otra carrera porque yo quería seguir estudiando, porque a uno lo que le han dicho es que estudie. Entonces yo estudié una carrera, ya había estudiado, miren, si ustedes se ponen a darse cuenta, uno estudia 5 años en la primaria, 5 años en la secundaria, 5 años en el bachillerato, 5 años en la universidad y después uno se gasta unos 3 haciendo posgrados. O sea, estamos hablando de 23 años y yo en la última etapa, en esa que les muestro el posgrado, estaba empezando un doctorado que demoraba 5. O sea, iba para 28. Qué ternura, ¿verdad? 28 años estudiando y no me había dado cuenta de una cosa. Me di cuenta en ese negocio. Que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial. Que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial y que había un problema terrible y era que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959. Y yo en 1991 ingresaba a estudiar mi primera carrera. Hello. O sea, eso sí es estar uno muy despistado en la vida. Es estar uno muy despistado en la vida. Todo el enfoque familiar, todo el enfoque profesional me llevó a estudiar para trabajar ¿dónde? En la era industrial. Yo no sabía que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959 y hay una parte de una obra espectacular de un hombre que vive aquí en los Estados Unidos que dice el mundo, eso me impactó cuando leí eso. Dice, el mundo ya ha asimilado la idea de que de que acabó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Dice, las franquicias como McDonald's y esas franquicias famosas son la frontera entre la era industrial
y la era de la información. Dice, pero los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era que vivimos, de la era de la información. Y eso me impactó, y eso a mí me impactó. Y claro, eso te da elementos para pensar, ¿cómo así que la era industrial no existe? ¿Cómo así que la era industrial ya se acabó? Y uno de los grandes errores que cometemos todos los seres humanos es hacer lo que hace la montonera. Todos los grandes errores en todas las etapas de la evolución humana se cometen porque el ser humano es un poco rebañista. O sea, nos gusta estar donde están todas las ovejas. O sea, nos gusta estar donde están todas las ovejas. Claro, el gran problema es que la era agrícola duró 10.000 años. La era agrícola duró 10.000 años. 10.000 años duró la era agrícola. ¿Mucho? Bastante. ¿Cuánto duró la era industrial? Menos de 300 años. Quizá la gente creía que la era industrial iba a durar 10.000 años. No, duró menos de 300 años y sucumbió. ¿Cuál es el gran colapso? Y esa es una cosa importante para el liderazgo, porque muchos de los líderes no se califican a diamante porque no saben qué es lo que están haciendo. Y si no saben lo que están haciendo, tienen miedo. Tienen miedo de contactar a otros, tienen miedo de dar el mensaje y tienen miedo de tomar una decisión. Una de las cosas que me ayudó a mí fue la información sobre lo que hacía, fue entender lo que yo estaba haciendo. Y entonces eso a mí me impresionó. Si la era agrícola había durado 10.000 años, la era industrial en la cual yo estaba preparado para trabajar ya se había acabado, se estaba terminando de acabar y yo estaba haciendo un doctorado para trabajar en ella. Eso explica una cosa para que los tranquilice a todos. Si ustedes tienen hijos que no quieren estudiar, si muchos de ustedes no fueron a estudiar, los felicito. Los felicito.